Entonces, me voy a permitir presentar hoy los resultados de la segunda encuesta del Observatorio sobre Redes Internacionalización en América Latina y el Caribe. Es la segunda encuesta global, ¿sí? La segunda encuesta regional, disculpe, que se ha hecho a nivel de la región. Y en esta ocasión, como el público es mexicano, tomamos los datos precisamente sobre México. Entonces, como les decía, en el caso de México, logramos muy buena respuesta de los responsables de internacionalización de las diferentes IES que participaron, gracias al muy eficiente apoyo del AMPEI, que ellos mismos estuvieron mandando la encuesta, que es una encuesta larga de más de 100 preguntas, y tuvimos 105 respuestas, con una tasa de respuesta del 42%, lo que es muy elevado para una encuesta. La mayor respuesta fue de parte del sector público, y nuestras preguntas de investigación fueron: ¿cómo ha avanzado el proceso en México, el proceso de internacionalización en México en los últimos años, en comparación con otras IES de América Latina y del mundo? Si el proceso de internacionalización en México cumple con el concepto de internacionalización comprensiva, y cómo ha afectado la pandemia al proceso de internacionalización de la educación superior. Bueno, recordamos las dos definiciones que marcan nuestro marco conceptual. Yo no los voy a leer, ustedes pueden verlo en pantalla. Uno es la de Witt, que es más general, y la otra es la de Hutzig, que es más que tiene más que ver con la institución. Hicimos esta encuesta y comparamos los datos de esta segunda encuesta con los resultados de la primera encuesta para ver cómo había evolucionado. También hicimos ¿sí? Que es la única encuesta global que existe en el mundo sobre tendencias de la internacionalización, y tomamos también datos muy interesantes de estudios del Consejo Británico. El Consejo Británico, muy valiosos y muy interesantes sobre la internacionalización de la educación superior en las diferentes regiones del mundo en la que participó América Latina. Bien, en cuestión de beneficio y riesgos de la internacionalización, México respondió en su mayoría que el principal beneficio es desarrollar el perfil internacional de los estudiantes, en comparación del nivel global, donde la mayoría de las IES reportó fortalecer la cooperación internacional y el desarrollo de capacidades. En cuanto a riesgos de la internacionalización, que hay dos tipos para las instituciones y para el país. Para las instituciones, el principal riesgo es que favorece a los estudiantes de mayores recursos, lo cual correspondió a también la misma respuesta se hizo a nivel global por todas las demás universidades. Y el principal riesgo para el país en México fue la fuga de cerebro, ¿sí? Lo que corresponde también a la respuesta de la región latina en la quinta encuesta IAU. El principal obstáculo reportado es la falta de política pública del fomento de la internacionalización.
mientras que a nivel global es la falta de financiamiento. En cuanto a políticas públicas para la internacionalización en México, el 51% de las IES señala como insuficientes las políticas públicas en fomento de la internacionalización. Solamente 26% las consideran suficientes, 22% buenas y solamente el 1% excelentes. Aquí es donde yo me permito citar los estudios del Consejo Británico sobre políticas públicas, que fue realizado a través de las diferentes regiones del mundo, 26 países. Para América Latina, los países participaron fueron Brasil, Chile, Colombia y México. Quizás se hubiera podido incluir a Argentina y con eso hubiera sido los países más representativos en el terreno de la internacionalización en América Latina. Lo que se midió fue el apoyo gubernamental en materia de estrategias nacionales, el fomento de la internacionalización, la apertura del Sistema Nacional de Educación Superior, la movilidad de estudiantes y académicos y los programas académicos e investigación internacional. El mejor calificado de todos los países de América Latina fue Brasil, el cual obtuvo la calificación alta. Chile fue baja, Colombia también baja, pero México fue la más baja de los 4 países de América Latina. Y fue además la posición más baja de todos los países participantes de todas las regiones. En contraste, países como Malasia, China alcanzaron la calificación de muy alto y naciones como Vietnam, Tailandia, India, Indonesia, Botswana, Pakistán, Filipinas, Kenia, Sudáfrica, de high. Entonces aquí, ¿por qué cito también estos países? Porque aquí se ve que no es un problema de recursos forzosamente, es más bien un problema de prioridades. Respecto al rubro de aseguramiento de la calidad y el reconocimiento de títulos de grado, la calificación obtenida por los 4 países de América Latina fue de muy bajo y corresponde a la posición más baja de los países participantes junto a Etiopía y Nigeria. Cabe señalar que Malasia obtuvo la calificación de muy alto y nuevamente Vietnam, Sudáfrica y Filipinas obtuvieron la de alta. En un estudio más reciente del Consejo Británico, en el rubro de apertura del Sistema Nacional de Educación Superior y los programas de movilidad, los países de América Latina, los 4 países de América Latina, obtuvieron la siguiente calificación. Brasil se mantuvo con alta, Chile y Colombia pasaron de bajo a alto, y México subió de muy bajo a bajo y nuevamente está ocupando el último lugar de todos los países participantes. En este mismo más reciente estudio, en el rubro de aseguramiento de la calidad y reconocimiento de títulos y grados, Brasil y Colombia obtuvieron la calificación de baja, Chile y México de muy bajo, nuevamente en los últimos lugares. Y en el caso de México, el Consejo Británico concluye que no existe una estrategia de internacionalización nacional, a pesar de que la internacionalización se menciona brevemente en los planes sectoriales. Bien, ahora la revisión de las estructuras organizacionales. Recordamos que las estructuras organizacionales son las estrategias y las iniciativas que aseguran la institucionalización de la dimensión internacional a través de políticas institucionales, normatividad y sistemas administrativos apropiados. En cuanto a plan de internacionalización, el 89% de las IES mexicanas señala que la internacionalización se menciona en su PDI. 70% reporta la existencia de un apartado específico dedicado a la estrategia de
internacionalización en su PDI, pero apenas un 40% reporta un plan operativo de internacionalización que esté desglosado en estrategias, objetivos y medias. Otro dato importante sobre la importancia de la internacionalización. El 38% de las autoridades de las islas mexicanas considera la internacionalización como muy importante, lo que contrasta con el nivel global donde las autoridades declaran a la internacionalización muy importante en un 68%. Interpretamos que podría ser la consecuencia de la poca prioridad que se le otorga a la internacionalización en la política pública a nivel nacional y en Plan Nacional de Desarrollo. En cuanto a las oficinas de internacionalización, su posición en el organigrama institucional, solamente el 20% de las IAS mexicanas reporta tener una oficina de internacionalización en un primer nivel jerárquico, es decir, vicerrector, director general, secretaría, coordinación general, etc. Lo que contrasta fuertemente con el 60% a nivel global, es decir, 3 veces menos en México. La mayoría de las oficinas de internacionalización en México se ubica en el segundo nivel y seguido por el 31%, que es muy importante, en el tercer nivel jerárquico. En cuanto al género del titular, la mayor cantidad son hombres en el sector público y mujeres en el sector privado. La mayoría de los titulares en México tienen grado de maestría, si se compara con Estados Unidos, donde la mayoría tienen grado de doctorado. Otro dato muy importante es la permanencia en la posición. La mayoría de los titulares de las oficinas de internacionalización reportan una antigüedad solamente de entre 1 y 4 años, es decir, el tiempo que dura más o menos promedio un mandato rectoral. Se nota una diferencia entre sector privado y sector público, donde prácticamente el personal del sector privado se queda lo doble de tiempo, siendo el promedio 7 años contra 4 en el público. Pero otro dato importante es que más del 43% de los titulares, la mayoría, reportan no haber tenido experiencia en el tema antes de asumir la posición. Solamente el 54% de las oficinas cuentan con un sitio web. Eso sí es un dato que llama la atención, porque ¿cómo no tener un sitio web en la época actual? Sobre todo cuando la internacionalización, pues de alguna manera son relaciones públicas internacionales. Dentro de este porcentaje, es decir, de los 54%, solamente 25% reporta tenerlo en inglés y un 6% indica tenerlo en inglés en un tercer idioma. En cuanto a aseguramiento de la calidad, solamente 31% de las IAS mexicanas cuentan con un sistema de evaluación e indicadores, lo que contrasta fuertemente con el 81% a nivel global. En cuanto a estructuras programáticas, es decir, donde se aterriza la política institucional en programas, en actividades de internacionalización, en la docencia, el currículo, la investigación y extensión. En cuestión de enseñanza de idiomas extranjeros, hay que recordar que, primero, el contexto latinoamericano está señalado por muchos informes internacionales por carecer de política nacional en este ámbito y un bajo nivel de formación de los docentes. De hecho, un reciente ranking mundial sobre el dominio del idioma inglés, que compara 19 países de todo el mundo,
ubica a América Latina por debajo de Europa, Asia y África. Y aquí es lo alarmante. En cuestión de México, usted va a ver que México no nada más está mejorando, está bajando. En 2018 ocupaba el lugar 57, ¿sí? En 2019, el 67. En 2020, 82. Y en 2021, 92. Es decir, entre Ecuador y Haití. Y Argentina en el lugar 30, es decir, somos 62 lugares abajo de Argentina. Entonces, la caída de la política pública y institucional, de alguna manera, sobre la enseñanza de idiomas extranjeros en México es pasmosa, realmente. En cuanto a la internacionalización del currículum y la internacionalización en casa, 53% de las IES mexicanas consideran a la internacionalización en casa como muy importante. Sin embargo, 71% señalan no contar con una política institucional en la materia. Entre las IES que reportan contar con dicha política, solamente el 50% menciona haberla plasmada en un documento específico, precisando estrategias, programas y metas. Entonces, cuando usted no tiene estrategias, ni programas, ni metas, pues lo más probable es que también sea una declaración, pero que no sea una realidad. Solamente el 53% de las IES mexicanas reporta tener incluidas las competencias globales en los resultados de aprendizajes de los egresados. También donde México marca un retraso es en programas académicos en colaboración, como los grados conjunto o los doble grados. Solamente 38% reporta tener este tipo de programa contra el 57% a nivel global, es decir, 20 puntos abajo del nivel global. Estos programas en México se ofrecen mayormente a nivel de licenciatura y en el sector privado. A nivel global es a nivel de maestría. Los principales países con los que se tienen establecido programas de grado conjunto son España, Colombia, Francia, México y Estados Unidos, y para grados doble, Francia, España, Colombia y Estados Unidos. Pero usted ve aquí que principalmente son países de habla hispana, ¿sí? O mucho, en el caso de Francia, por ejemplo, muchos hablan español, los profesores. El sector privado es el líder en esto, y las áreas disciplinares es ingeniería y tecnología y ciencias sociales. En cuestión de movilidad de académicos, 52% de las IES reporta contar con ningún programa de apoyo para la movilidad de académicos, ¿sí? Sobre todo en el sector privado. Solamente 54% de las IES reportan tener un registro de los académicos que obtuvieron algún grado. ¿Por qué medimos este indicador? Porque si usted está promoviendo la internacionalización del currículo, pues es evidente que se tiene que apoyar en los profesores en prioridad que han tenido un título en el extranjero. Entonces, si no lo tiene registrado, es muy probable que usted no tiene política de internacionalización del currículo. Y también la mayoría de las IES no consideran a la experiencia internacional en sus procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. Para la investigación, los principales obstáculos reportados es falta de financiamiento institucional, dificultades para la gestión de recursos externos y poca experiencia o perfil internacional de los académicos. Solamente 26%
de las IES señalan contar con un programa de financiamiento para la colaboración internacional, lo que es muy poco. Todos lo deberían de tener, porque es comprobado la relación positiva que hay entre colaboración internacional y calidad de la investigación. Y además, la capacidad de citas. 58% indican contar con mecanismo para la promoción de artículos científicos en revistas internacionales. Otro dato importante es que solamente 12% de las IES de América Latina reciben financiamiento de organizaciones internacionales para la colaboración en investigación, en contraste con 33% a nivel global. Es decir, además de no financiar mucho nuestra colaboración, el hecho de no financiar nuestra colaboración, eso también tiene como consecuencia de estar con poca capacidad de atraer financiamiento internacionales. En otros estudios del Consejo Británico, también muy interesante, reportan que entre un grupo de 20 países respecto al financiamiento para la movilidad académica y la internacionalización de la investigación, México resulta ser una de las 4 naciones que menos financia la investigación, junto con Bulgaria, Chile y Rusia. El Consejo Británico señala que mientras el financiamiento para la investigación es comúnmente bajo en América Latina, los recursos destinados para la colaboración son aún más escasos. El Consejo Británico también reporta que el compromiso de México para la internacionalización de la investigación es bajo, weak, en contraste con otros países como Brasil, que Brasil, acuérdese que para América Latina es el país líder en investigación, en calidad de la investigación, en calidad de citas y en número de investigadores. Brasil tiene como 3 o 4 veces más investigadores que México. Brasil, entonces, eso sí tiene un compromiso fuerte con la internacionalización de la investigación, junto con la India, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Grecia. En cuestión de movilidad estudiantil también, a pesar de que hemos mejorado bastante en los últimos años, somos una de las regiones con el porcentaje más reducido de estudiantes internacionales en el mundo. Los estudiantes mexicanos en el extranjero solamente son 6.4% de la masa total. América Latina es la región con el porcentaje más bajo también de movilidad saliente en relación al total de la matrícula estudiantil. América Latina ocupa el segundo lugar con la proporción más baja de estudiantes en movilidad entrante, después de Asia del Sur y del Este. Es decir, eso es una consecuencia. Entre menos está su universidad, su sector de educación superior internacionalizado, menos recibirán estudiantes internacionales. Aquí está una tabla, datos de la UNESCO de 2021, que son hechos con datos del 2018, donde se ve el porcentaje de América Latina en movilidad saliente y en movilidad entrante. ¿Sí? Donde usted ve que la mayor parte de la movilidad en el mundo es de Asia, ¿sí? Seguido por América del Norte y Europa Occidental. Así ubica la UNESCO América del Norte y Europa Occidental. Si se desglosaría, evidentemente que la mayor parte es Europa Occidental, porque América del Norte, sobre todo Estados Unidos, no tiene mucha movilidad saliente. Los principales obstáculos para la movilidad estudiantil es la falta de dominio de idiomas de los propios estudiantes.
lo que es, de alguna manera, la falta de políticas públicas e institucionales para resolver este problema. En cuanto al impacto de la pandemia sobre la internacionalización de la educación superior, cuando se hizo a la pregunta sobre la importancia de la internacionalización, el 70% de las CIES opinó que no disminuyera la importancia de la internacionalización como consecuencia de la pandemia. Y 66% de la internacionalización no se encuentra en riesgo. Sin embargo, el 70% de las CIES indica que habrá recortes presupuestarios en la institución como consecuencia de la pandemia y sobre todo como consecuencia de la crisis económica que ha provocado la pandemia. Sin embargo, aquí hay una contradicción porque 88% considera que estos recortes afectarán a la internacionalización. A nivel global, la colaboración internacional ha sido señalada como el área más afectado en cuanto a recursos, a recortes presupuestales como consecuencia de la crisis económica de la pandemia a nivel mundial. Los otros áreas como la educación, la enseñanza, la investigación, el compromiso social, etcétera, gastos de personal, han tenido menos impacto. A la pregunta si en un futuro se modificará la estrategia de internacionalización como consecuencia de la pandemia, 60% en México ha declarado en cierta medida, 25% en gran medida, etcétera. Solamente el 35% de las CIES mexicanas declara haber adaptado su estrategia de internacionalización a la nueva realidad, porque usted sabe que ahora se promueve más la internacionalización en casa y se debe de poner menos, la recomendación es que se debe de poner menos énfasis en la movilidad. Entonces, solamente 35% de ellas dice que adaptó esa estrategia contra el 43% a nivel global. El principal impacto de la pandemia fue sobre la movilidad. 73% de las CIES mexicanas cancelaron su programa de movilidad estudiantil y 75% sus programas de movilidad académica. Las actividades internacionales que perdieron importancia a causa de la información de la pandemia, es el intercambio de estudiantes, la incorporación de estudiantes internacionales y la movilidad de profesores, es decir, todo lo que era alrededor de la movilidad. En cuestión de la internacionalización en casa y del currículo, 76% reporta haber implementado estrategias de internación en casa, sobre todo a través de programas de movilidad virtual, de internacionalización del currículo y programas de sensibilidad intercultural. Pero aquí hay una contradicción porque 82% indica que no se han realizado cambios en los planes de estudio. Si usted realmente hace internacionalización en casa e internacionalización del currículum, debería de haber cambios en los planes de estudio. Entonces, quizás hubo programas de internacionalización en casa, pero que no tuvieron mucho impacto sobre el currículo. Y solamente 16% reporta que los planes de estudio están más internacionalizados e incluyen perspectivas más internacionales, interculturales y globales. A nivel global, el 89% de las universidades señalan a la internación en casa y la internacionalización del currículum como áreas prioritarias dentro de sus estrategias de internacionalización. ¿Qué incrementó durante la pandemia? Los COIL, los convenios para proyectos de investigación en temas relacionados a la salud, a pesar que en menor medida que a nivel global, donde este rubro aumentó del 42%.
Disminuyeron las membresías en asociaciones y organizaciones internacionales en un 29%, en contraste con el 13% reportado a nivel global. Y claro, ha disminuido nuevamente los convenios de movilidad. En México se declaró que la pandemia abrió oportunidades para crear nuevos títulos colaborativos con instituciones en el extranjero, en un 19% contra 28% a nivel global. Bien, en conclusión, México, los resultados de la encuesta que nos muestra que México es uno de los países del mundo cuyo gobierno menos apoya la internacionalización, lo vimos a través de las políticas públicas, y cuyos líderes institucionales menos importancia le otorgan. Ustedes acuérdense que en menor medida se considera muy importante, lo considera importante, pero no muy importante. Las estructuras organizacionales muestran deficiencias o faltan de consolidación. También las oficinas de internacionalización tienen menos reconocimiento en el organigrama institucional. También padecen de profesionalización y de constantes cambios de personal. 71% de las CIES declara no tener una política para la internacionalización del currículo. Del 29% que declara tener una política de internacionalización del currículo, solamente el 50% reporta tener incluidas las competencias globales en los resultados de aprendizaje de los egresados. También menos programas colaborativos de grado conjunto o doble, 38% contra el 57% a nivel global. El manejo del inglés es insuficiente. Un ranking muestra a América Latina por debajo de Europa, Asia y África. Y México es el país de América Latina con mayor resultado negativo en el ranking internacional sobre el dominio del inglés. En cuanto al apoyo gubernamental a la investigación, México ocupa junto con África los últimos lugares del mundo. Los recursos destinados a la colaboración internacional son muy escasos. Solamente el 26% de las CIES reportan programa institucional para fomentar la colaboración en investigación. Entonces, como resultado, México está señalado como uno de los países que menos financiamientos recibe de parte de organismos internacionales. Por lo tanto, en prácticamente todos los rubros de un proceso de internacionalización comprensiva, México muestra indicadores negativos. ¿Qué sugieren estos indicadores? Es que México no sea capaz de hacerlo. Sin embargo, se nota que se subestima la complejidad del proceso de internacionalización. Es decir, no se le considera muy importante, no se le da la importancia a las oficinas de internacionalización, a la formación de personal técnico capaz de gestionar la internacionalización, etc. Y también se le subestima su potencial a la transformación, el potencial de la internacionalización para la transformación institucional. El país ocupa los últimos lugares del mundo, según el Consejo Británico, e inclusive de América Latina, después de países como Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Las estrategias de internacionalización en México son principalmente de tipo individual, movilidad de estudiantes y de académicos, en detrimento de las de tipo sistémico, que es la internacionalización del currículum y de la investigación. Es decir, que de lo poco que hacemos, de todos modos, el impacto es moderado y no puede contribuir a la transformación del sistema. Lo que contribuye a la transformación del sistema son las estrategias de tipo sistémicos, como la internacionalización del currículum y de la investigación, porque la movilidad, si es cierto que es muy positiva para los individuos, no impacta
la transformación institucional. Anudado a esta situación, como consecuencia de la pandemia, el 88% de las IES considera que la internacionalización puede verse afectado por recortes presupuestarios. Luego de más de 2 años de la pandemia, solamente el 35% de las IES declara haber adaptado su estrategia de internacionalización a la nueva realidad que pide más internacionalización en casa. El 82% informa no haber identificado sus estrategias de internacionalización en casa o de currículum, a pesar que a nivel global se subraya la necesidad de transformar las estrategias de internacionalización, pasar un enfoque en la modalidad a uno de internacionalización en casa. Bien, si bien las crisis resultan ser una oportunidad para el cambio, esta transformación, sin embargo, podría resultar un desafío para México, ya que requiere descansar en una ofensiva, que a su vez requiere sólida políticas públicas institucionales, que vimos que son débiles. Tenemos que tener también el know-how para diseñar e implementar estrategias que son muy complejas, las de internacionalización en casa e internacionalización en currículum, y que está debilitado esta capacidad por la falta de profesionalización de nuestras oficinas. También necesitamos un personal académico de internacionalización, que también es una debilidad en México, y necesitamos estructuras de gestión y coordinación altamente profesionalizadas. Y además, necesitamos de recursos financieros suficientes. La internacionalización en casa cuesta, ¿sí? Y porque se requiere estructuras organizacionales y programáticas, dinero para invitar profesores invitados, para cambiar el enfoque de los cursos y todo eso. Y pues podrían ser difíciles de lograr estos recursos financieros por la situación económica que prevalece en la pospandemia. En mi opinión, por lo menos, si las condiciones de la internacionalización comprensiva no existían en México antes de la pandemia, presumiblemente serán aún más difíciles de lograr en la pospandemia por los problemas económicos sobre todo. Por lo tanto, el proceso podría verse afectado negativamente, quizás para varios años, ya que la recuperación económica de México se prevé tomar al menos una década, según CEPAL. ¿Por qué existe esta situación deficitaria en cuanto a la internacionalización en México? Según el Consejo Británico, se puede deber en parte a que nuestro sistema de educación superior se encuentra todavía en consolidación y por consecuencia la internacionalización tiene baja prioridad en la agenda educativa. No es que no la consideramos importante, es que hay otras prioridades antes. Pero también se puede deber a una falta de visión de los tomadores de decisión, políticos y educativos, y a una subconceptualización del potencial de la internacionalización en la transformación de los sistemas de educación superior. Por ejemplo, contrasta fuertemente con los países emergentes asiáticos que invierten masivamente en la internacionalización para acelerar la transformación de su sector de educación superior. Estar un paso atrás del proceso mundial en cuestión de internacionalización de la educación superior podría tener un alto costo para el futuro desarrollo económico y social de México. Además de atraer cada día menos estudiantes y académicos internacionales, la gran mayoría de los estudiantes mexicanos no tendrán la oportunidad de desarrollar competencias de ciudadanía global y calificaciones profesionales para un mercado de trabajo institucional. La educación superior e investigación carecerá de relevancia y de capacidad de innovación en el contexto global actual. Tener una educación superior que no sea suficientemente internacionalizada y alejada de las tendencias globales se convierte en una falta de oportunidad para el desarrollo futuro de México.
Aquí terminaré mi presentación. Le agradezco mucho su atención. Muchas